Buen día, estudiantes. Hoy vamos a seguir eh, haciendo la exposición del libro de Sproul, eh, El misterio del Espíritu Santo. Eh, ya nosotros hemos visto el libro de ¿Quién es el Espíritu Santo? Un libro pequeño de este autor teólogo, Sproul. Él fue profesor en el seminario, pero después se convirtió en pastor, también un locutor radial de un radio cristiano, y allí dio clase del Espíritu Santo, y para nosotros es una eminencia. Estudiar acerca del Espíritu Santo con él nos da un alivio o también un- una seguridad con respecto a este tema del Espíritu Santo, que es muy eh, polémico también hoy en día. Cualquier movimiento espiritual se le atribuye al Espíritu Santo, así que ustedes juntamente con Sproul tienen que leer el libro de Fuego Extraño de MacArthur. ¿Mm? Eh, el pastor MacArthur, que yo respeto mucho, eh, hace prédica expositiva. Cuando fui yo a Estados Unidos, uh, pude visitar su iglesia, muy buena iglesia. Hace prédica expositiva, hace prédica bíblica, y aún así la iglesia creció, y también ellos tienen un seminario. A través del seminario salieron muchos pastores y que en todo Estados Unidos eh, cooperan, colaboran juntos, eh, y crece estas iglesias y da una contribución muy sana al reino de Dios. Entonces, ustedes verán allí que este libro de Sproul, a ver, el misterio del Espíritu Santo, ya Mayo expuso de capítulo 1 al 4. Aquí vemos que hemos visto quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el misterio de la Trinidad, esencia y persona, explorando el misterio de la Trinidad. Esto resumen la exposición. Mayo, vos habías compartido con los estudiantes. Sí, profesor, he compartido en el grupo. Está bien, está bien. Entonces, Sí, hoy me envió este tema que va a exponer Ronald, el Espíritu Santo en la creación y la nueva Génesis, el Espíritu Santo y la regeneración. ¿Mm? Este tema, eh, ¿está preparado, Ronald? ¿Sí? Sí, pastor. Entonces aquí está este trabajo. A ver, sí, es este, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Sí, es eso. Sí, entonces comencemos. Ya, muy buenos días, compañeros. Buenos días, pastor. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de Sproul, el Espíritu Santo en la creación. Y vamos a ver, cuando yo le estaba lecturando, es muy importante de conocer cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida y cuál era el rol del Espíritu Santo en la creación, cuando Dios creó al mundo. Pase el siguiente.
Ya. Aquí el, el libro dice, se encuentra en el triunfo de Dios sobre cualquier amenaza en el caos o confusión. En el corazón de esta consideración se halla el rol del Espíritu Santo en la creación. Podemos ver ahí en Génesis capítulo 1, si ahí están con su Biblia, ahí nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y con este versículo parte el autor para explicar el rol del Espíritu Santo. Esta descripción se refiere a la condición de la tierra antes de que Dios comenzara su obra creativa. Miramos cuando en el versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En donde dice desordenada y vacía, hay muchos autores, teólogos, ¿no? Que Sproul menciona que solamente se dedican a ver, o sea, si Dios ha fracasado o la tierra estaba ya creada. Pero realmente nosotros sabemos que, y también Sproul dice que Dios creó al principio todo de la nada, ¿sí? Cubierto de oscuridad, también ahí nos dice, ¿no? Dios entonces creó la luz y separó la luz de la tierra y comenzó a formar el mundo de la manera ordenada y sistemática. Aquí el libro, no, bien nos dice también la palabra de Dios, ¿no? Nosotros podemos entender eh, que al principio no había nada, ¿no? Por eso dice en el principio. Entonces, cuando, cuando Dios creó los cielos y la tierra, o sea, estaba de una forma, todavía no estaba ordenada, ¿no? Entonces, ¿quién estaba sobre ella? Estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. O sea, esto quiere decir que el Espíritu Santo estaba ordenando, pero ¿cómo? Si no estaba ordenando a la voz de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, su rol era ordenar lo que Dios había creado, lo que Dios ya había hecho, ¿no? Y el autor nos dice que cuando el autor nos dice que cuando Dios estaba obrando, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, pero estaba intacta. O sea, sabemos que el Espíritu Santo no lo podemos tocar, no lo podemos ver, ¿no? Es un espíritu que se mueve, solamente que lo podemos sentir, ¿sí? Y este versículo declara el enorme poder que Dios desplegó al traer al mundo a la existencia a partir de nada. Ahí había el obispo irlandés, trabajó una fecha sobre la creación matemáticamente a partir de las genealogías presentadas en la Biblia. Él calculó la creación del mundo que ocurrió entre 404 antes de Cristo. ¿Por qué él pudo estudiar esta Biblia? O sea, ¿por qué pudo estudiar esta fecha? Porque hay hay mucha confusión en de que el principio creó los cielos y la tierra, porque se basa en que estaba desordenada y vacía, y hay mucha confusión, y por eso él estudió esta fecha para poder explicar a los teólogos que realmente no existía más otra creación aparte de que Dios había creado. Luego, siglos atrás, Agustín escribió acerca de la creación, explicando sobre el imperativo divino, creación por, ahí el teólogo mencionaba creación por fiat. El término fiat proviene de la forma imperativa del latín, dice que es ser, significa ser. ¿Por qué dice ser? O sea, primero el imperativo divino se refiere al mandato de Dios, o sea, la voz de Dios. Y cuando Dios habla, el Espíritu Santo actúa, o sea, ordena las cosas, lo que Dios crea. Dios crea el mundo a partir de la fuerza pura de su mandato, nos explica Agustín. Él habló en imperativo sea y hubo. Y esto es verdad lo que nos habla la palabra del Señor también en Génesis.
Por ejemplo, ahí nos dice en Génesis 1, 2, del versículo 1 al 2, ¿no? Que sea la luz y fue la luz, o sea, fue un mandato de Dios. También podemos ver en el Nuevo Testamento, nos explica acá, ¿no? Como Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, ¿no? Llamó a Lázaro de regreso a la vida. Vemos que Jesús en el Nuevo Testamento, que al mandato, ahí también se ve el mandato divino, ¿no? El imperativo divino, vemos en Jesucristo. Llamó a Lázaro de regreso a la vida. Jesús pronunció un mandato, un imperativo divino, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y aquí podemos ver la voz de Dios también. ¿Y por qué Lázaro regresó a la vida? Porque el Espíritu Santo, ¿no? Obró también en Lázaro. El Espíritu Santo siempre está presente, ¿no? En todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios ordena. Por eso el rol del Espíritu Santo es ordenar o sea, ordenar lo que Dios dice y lo que Dios crea. Aquí no nos imaginemos aquí que Jesucristo, cuando le dijeron que Lázaro ya fue enterrado, él no entró a ver si Lázaro puede vivir o no puede vivir, sino él dio un mandato divino. La voz de Dios tiene poder, ¿no? Por eso ahí el autor nos dice, Dios no necesitó manos ni pies en su obra de creación. Y ningún hombre puede crear, ¿no? De la nada. Y podemos ver aquí fácilmente la confusión de los grandes teólogos, ¿no? Que investigan sobre este versículo. Ellos, como dije anteriormente, ellos se basan en el caos que estaba ordenado, desorden, ¿no? Que entonces ellos dicen que Dios es un Dios de desorden. Pero en realidad para explicar esto, por eso aquí Agustín, él describe en su teología que Dios da un mandato imperativo divino. Siguiente, pastor. Aquí Sproul también examina la obra del Espíritu Santo en la creación. En cuanto a la creación, afirma que el Espíritu Santo participó activamente en la creación del mundo junto con el Padre y el Hijo. En esto sabemos que Dios es trino, ¿verdad? Dios, Hijo y Espíritu Santo. También Jesucristo estaba en el principio. Como ahí podemos ver, ¿no? Que nos habla el Nuevo Testamento, ¿no? En el principio del verbo, ¿no? Y eso ya lo sabemos que Jesucristo estaba también presente ahí. Y también podemos ver ahí cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí también había un mandato divino. También estaba ahí obrando, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso dice el título, el Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo es el principio de la vida. También es que da forma y orden y armonía al mundo. ¿Por qué dice esto? Porque el Espíritu Santo también es lo que da vida. Podemos ver también en el capítulo 1, ahí podemos ver que Dios cuando formó al hombre, que sopló aliento de vida, ¿no? Eso fue el Espíritu que dio vida al hombre. Y también da forma, o sea, da una forma ordenada y armonía al mundo. Sabemos que la armonía en el mundo hace mucha falta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ya vamos a ver más adelante. El rol del Espíritu Santo es que el mundo llegaría a ser un todo bien ordenado. Ese era el rol del Espíritu Santo, de que el mundo esté ordenado. Y también nos habla a nosotros. Mira lo que dice, Él se mueve sobre sus hijos para producir integridad en sus vidas. Él ordena y preserva lo que Dios crea y redime. Al moverse el Espíritu sobre las aguas, ya no hay más desorden. Entonces, podemos ver que aquí también el apóstol Pablo, cuando la iglesia de Corinto estaba en desorden, hacían malos, los cultos estaban haciendo mal, mayormente, como nos habla aquí Sproul, no mayormente estaban hablando mal, interpretando mal las cosas. Entonces Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto. Dice en Primera de Corintios 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de orden que quiere que todas las cosas estén bien ordenadas.
así en la iglesia, en nuestra vida, en todo, no solamente, digamos, en la iglesia, sino también nuestra vida debe estar ordenada. Por eso dice acá, eh, él se mueve sobre sus hijos para producir integridad en sus vidas. Él ordena y preserva lo que Dios crea y redime. Al moverse el Espíritu sobre las aguas ya no hay más desorden. Así que cuando el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre las aguas, Él estaba dando un orden perfecta, ¿no? Para que el mundo sea creado en orden. El siguiente, pastor. Dios no es un autor de confusión, como les explicaba. En 1 Corintios también Pablo explica a la iglesia de Corinto, ¿no? Ahí en 14:33 podemos ver, el desorden y el caos no están de acuerdo con el carácter de Dios. Y esto es lo que nos habla también la palabra, ¿no? Y lo que Dios dice. El desorden, el caos, la falta de armonía y la confusión son elementos incoherentes con el carácter de Dios. Si nosotros estamos, si la creación hubiera sido en desorden, entonces estaríamos nosotros también confundidos, ¿no? Y tendrían, otros teólogos tenían la razón, pero realmente Dios es un Dios de orden. Y el desorden, como dice acá, no es el carácter de Dios. Y entonces también habla a la iglesia, ¿no? Por eso Sproul argumenta que el Espíritu Santo fue responsable de dar vida al mundo creado. En Salmos, ahí podemos ver, en Salmos 4 se dice que Dios envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra, ¿no? Ahí podemos ver que Dios ordena todo por medio de su Espíritu, tanto en las cosas de la iglesia, también en nuestras vidas, lo que sugiere que el Espíritu Santo es la que da vida a todas las cosas. Él ordena y también da vida, ¿verdad? Sproul afirma que el Espíritu Santo es quien convence a las personas del pecado. También esto es muy importante que Sproul nos dice, ¿no? El Espíritu Santo también nuestra ayuda, ¿no? Nos convence a que nosotros no estemos en pecado y que nosotros tengamos una vida con Dios, una vida ordenada y santa con Dios. ¿Quién las guía hacia la verdad y quién les da la fuerza para vivir una vida santa, ¿verdad? Nos guía en la verdad, nos da la fuerza para vivir una vida santa. Ese es el rol del Espíritu Santo que Dios da, ¿no? Que también nuestro Señor Jesucristo al subir a los cielos dice, os doy mi Espíritu Santo, ¿no? Y este es lo que podemos ver también lo que dice Sproul. Sumado a su rol, es formador, preservador, también de abastecedor de vida. Otro pastor. También podemos ver que el Espíritu Santo dice es nuestro iluminador. En relación al Espíritu Santo como iluminador, Sproul sostuvo que el Espíritu Santo es quien ilumina la mente humana para entender y comprender la verdad revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo es quien ilumina nuestra mente. ¿Por qué dice nuestra mente? Para que nuestra mente para que no haya más claro, ¿no? Lo que este mundo, lo que miramos en este mundo, sino ser como hijos de Dios, tener la mente sana, ¿no? Como la palabra nos enseña, tener esa luz de Dios en nuestra vida. Por eso dice ahí, revelada en las Escrituras. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos revelados por sus Escrituras y obedecer la palabra de Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Nos dice en Juan 1, 4, 5. Por eso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Según Sproul, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es esencial para el cristiano conocerla y comprenderla. Por eso está el Espíritu Santo para que nos ayude a conocer y a comprender las Escrituras. Sin embargo, el conocimiento intelectual de la Biblia no es suficiente para entender su significado espiritual y aplicarlo a la vida cotidiana. Es aquí donde el papel del Espíritu Santo como iluminador cobra importancia.
El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender las Escrituras y a comprender, porque nosotros no podemos comprender las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Si la ayuda del Espíritu Santo está, entonces nosotros podemos comprender y interpretar bien la palabra del Señor, tanto para enseñar y también para nuestra vida. El Espíritu no solo es responsable de la inspiración de las Escrituras, sino también de su interpretación y aplicación en la vida del creyente, ¿verdad? Eso es lo que les decía. Por lo tanto, para comprender la verdad bíblica es necesario buscar la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que ver con el Espíritu iluminador en nuestra vida y para enseñar también. Siguiente, pastor. Capacita, mire lo que dice acá, ya pasó. Ahí dice capacita a los creyentes también, o sea, es un mandato que Dios da, ¿no? Sabemos que en Hechos miramos que con la llegada del Espíritu Santo, quienes salieron al mundo fueron los discípulos del Señor, ¿no? Salieron a evangelizar. ¿Por qué? Porque estaban iluminados del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, el Espíritu Santo como fuente de poder. También el Espíritu Santo es poder, ¿no? Es poderoso. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, lo que les hablaba, ¿no? Para Sproul, el Espíritu Santo es una fuente de poder en la vida del creyente. El poder del Espíritu Santo es necesario para que los creyentes puedan vivir una vida santa y obediencia a Dios. El Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En su enseñanza, Sproul dice, por ejemplo, en Hechos 1, lo que le decía, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos que recibieran poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Este poder les permitiría ser testigo de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, nuestra vida, podemos nosotros hacer la obra del Señor sin miedo a nada, ¿no? Si no estamos iluminados ni el Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos hacer la obra del Señor. El Señor también se apoya en el ejemplo de Jesús, quien dependía del poder del Espíritu Santo. Aquí nos habla de que Jesús también dependía del Espíritu Santo, cuando estaba en el desierto, en tentaciones, Jesús dependía del Espíritu Santo. En su enseñanza, pero dice, por ejemplo, en Hechos, estoy leyendo otra vez, dice en Lucas 4:14, se dice que Jesús regresó de la tentación del desierto en el poder del Espíritu, lo que indica que el Espíritu Santo lo fortaleció y capacitó para enfrentar las pruebas. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. ¿Qué más? Para poder enfrentar las pruebas de este mundo, las pruebas a veces que no podemos resistir. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También necesitó del Espíritu Santo para poder tener esa fuerza, ese poder. En resumen, el Espíritu Santo es una fuente de poder para los creyentes y les permite vivir una vida santa y obediencia a Dios. Él sostiene que Él es el Espíritu Santo quien capacita a los creyentes para ser testigos de Cristo en el mundo y cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida, dice Job. Job también dependía del Espíritu Santo. Job 33:4. El Espíritu Santo es el poder de la vida. Es el poder de la vida de nosotros. Siguiente, pastor. Ahora vamos a ver la nueva Génesis, el Espíritu Santo y la regeneración. También todo lo que tiene que ver con, ¿por qué dice la nueva Génesis? Tiene que ver con nacimiento y renacimiento, con el generado y regenerado. Vamos a ver por qué nos habla esto. En su conversión con Nicodemo, Jesús dijo al siguiente acerca del Espíritu Santo: como toda certeza te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Esto de la nueva génesis tiene que ver con el nacimiento espiritual y el renacimiento espiritual. ¿Qué nos quiere decir con nacimiento? O sea, cuando nosotros nacemos, nacemos de carne, ¿verdad? Y renacimiento tiene que ver con el renacer espiritualmente, con Dios. Por eso ahí vemos el ejemplo que da el autor de Nicodemo. Cuando Jesús le explicaba de que él nazca de nuevo, ¿no? Nicodemo no le entendía. Entonces Jesús le explicaba, ¿no? Que Nicodemo, sabemos que dice, ¿acaso puede entrar en el vientre de mi madre? Lo dijo, ¿no? Esto, o sea, no entendía la palabra del Señor, lo que le quiso decir que él puede renacer de nuevo del Espíritu. El Espíritu Santo es quien obra a la regeneración en los creyentes, otorgándoles un nuevo nacimiento espiritual. Este es lo que Jesucristo le decía a Nicodemo. Nacer de nuevo es experimentar una segunda génesis, es un nuevo comienzo, ¿no? De vida en los creyentes. O sea, cuando uno, por ejemplo, cuando hacemos a veces viajes misioneros, ¿no? A veces bautizamos, a veces las personas reciben a nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con el renacimiento. El nacimiento es que, o sea, que nacemos de nuestro Padre terrenal, ¿no? El renacimiento es de lo espiritual. La generación obrada por el Espíritu Santo es un cambio, ¿no? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Espiritualmente, tenemos un cambio en nuestra vida, un cambio espiritual, ¿no? Hay también un punto lo que dice, ¿no? La regeneración como algo necesario. Aquí cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le estaba diciendo algo necesario para su vida, para que su vida tenga un cambio, para que pueda recibir a Dios en su vida, ¿no? Cuando Jesús usa la expresión a menos al hablar con Nicodemo, está declarando lo que llamamos una condición necesaria. O sea, esta necesaria quiere decir con lo que no merecemos esa salvación o ese cambio de vida, ¿no? Pero Jesucristo nos quiere cambiar nuestra vida para nosotros ser, ¿no? Sus hijos, para ser hijos de Dios. Y tiene que ver con lo que dice la regeneración como algo necesario. La regeneración es acto sobrenatural de Dios por el cual el Espíritu Santo da vida espiritual a una persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados. Nos vemos ahí en Efesios capítulo 2:1. Esta regeneración es necesaria para que una persona pueda tener una relación con Dios y entrar en su reino. En el Espíritu Santo, quien realiza este acto de regeneración sin la cual nadie puede ser salvo. Si nosotros, acá la Escritura nos dice, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios y no podemos ser salvos. Si no hay regeneración, no hay vida eterna, no puede ver el reino ni entrar al reino. Si no nacemos de nuevo, como Nicodemo, no entendía a Jesucristo, no podemos ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. Tiene que ver con la regeneración, o sea, nacer de nuevo espiritualmente, de lo que estamos a, a una vida pecaminosa, a una vida consagrada a Dios. Siguiente, pastor. Mira lo que dice acá, Nicodemo no logró distinguir entre el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Es lo que confundía Nicodemo. Y Jesús le dijo ahí en Juan 3, 5, 7, ¿no? Con toda certeza digo, a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Podemos entender muy claro, ¿no? Cuando nosotros nacemos, desde lo que les hablaba, nacemos de nuestro Padre terrenal, pero nosotros necesitamos nacer espiritualmente con la voluntad de Dios. El primer nacimiento es la carne, ¿verdad? La carne engendra carne, no puede producir espíritu.
Por eso es que Jesús le explica a Nicodemo que debe ser nacido del Espíritu. En el Evangelio de Juan enseña, añade este comentario, ¿no? De que todo hijo de Jesucristo sea nacido del Espíritu Santo. Ahí también podemos ver en Juan 6:63, cuando Martín Lutero debatía con respecto a esto también, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, por eso es necesario nacer de nuevo. Así el hombre caído es totalmente dependiente del Espíritu Santo para la regeneración. La carne para nada aprovecha. Esto es muy importante para nuestra vida. Si nosotros estamos viviendo en la carne, entonces no estamos naciendo espiritualmente o no hemos nacido espiritualmente de recibir, ¿no? la vida eterna. Todo esto tiene que ver con la salvación en nuestra vida. Jesús estaba queriendo dar una regeneración necesaria. ¿Por qué? Para que sea salvo y para que pueda ver la gloria de Dios y entrar en el reino de Dios. Siguiente, pastor. Acá no, la regeneración en Efesios. Acá el apóstol Pablo habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Eh, el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Efesios, ¿no? De Éfeso, y él le explicaba sobre de cómo estaban viviendo y qué es lo que necesitan, ¿no? Para poder estar salvos. Él dice, él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que le explica el apóstol Pablo en las iglesias. Ahí podemos ver en Efesios 2, ¿no? Del 1 al 5. Él declara que esta condición previa era un estado de muerte. La corriente de este mundo se ha desviado del camino de Dios. Ahí pueden ver Romanos 3:12. Mejor dicho, sigue un camino que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo explica de cómo antes vivían, de cómo se estaban viviendo, o de cómo vivían antes que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Estaban siguiendo la corriente de este mundo. Y luego les dice, mejor es vivir conforme a la voluntad de Dios. Mejor es vivir obedeciendo la palabra de Dios. Siguiente, pastor. La iniciativa divina. Acá tiene que ver con la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que habla acá el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros tenemos una vida que no merecemos, ¿no? Una salvación que no merecemos. Sabemos que nosotros vivimos, a veces no faltamos a Dios, desobedecemos a Dios, pero Él es rico en misericordia, como dice acá, ¿no? Que Él quiere que nosotros, que todos sus hijos, toda su creación sea salvo, ¿no? Y entonces acá Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. ¿Para qué? Para tener una salvación y para poder entrar a su reino. Siguiente, pastor. Acá, a ver, álzalo un poquito. Acá, Dios elige a aquellos que serán salvos. Cuando nosotros tenemos un llamado, Sproul nos explica, cuando nosotros somos llamados y para iniciar una vida divina, Él selecciona, o sea, no se basa a que nosotros solamente seamos humanos y caminar como humanos, sino Él nos capacita, nos enseña, nos da la palabra para nosotros cambiar nuestra vida y a una vida sana. Por eso dice acá, sino en la gracia y la misericordia divina. O sea, la gracia de Dios es gratuita, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y Él quiere, o sea, nos da una vida eterna, nos da una que nosotros no merecemos, ¿verdad?
Regeneración divina, Dios es el que inicia y lleva a cabo el proceso de regeneración espiritual en los creyentes. La regeneración espiritual es necesaria porque los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados y necesitan ser vivificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo para poder responder a la llamada de Dios. O sea, este tiene que ver con la iniciativa divina, o sea, con un cambio de vida que espiritualmente que tenemos. Ahí también está la fe divina. La fe es un don de Dios que se conoce a aquellos que son elegidos y regenerados. Es a través de la fe que los seres humanos puedan recibir la salvación y ser reconciliados con Dios. Tiene que ver con la reconciliación y la fe en que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Según Sproul, la iniciativa divina es esencial para la salvación de los seres humanos, ya que sin la acción soberana de Dios, nadie podría ser salvo, ¿verdad? Ahí miramos que Agustín dice que también lo que ahora, quizás anteriormente en las materias también hemos aprendido esto, de Lutero, esta frase, sola gratia, solo por la gracia de Dios vivimos nosotros. La regeneración es gratuita por Dios, porque vivimos, porque nosotros no merecemos, ¿no? Sino es la misericordia de Dios que nos da a nosotros para poder vivir y ser salvos. Por la gracia, porque por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos habla en Efesios 2, de 8 al 9. Siguiente, pastor. Acá la regeneración es eficaz. O sea, cuando hablamos de eficaz, estamos hablando una idea de la cruz de Dios. La cruz rescata a todos los hombres de la muerte espiritual en el sentido de que ahora tenemos el poder de cooperar o no cooperar con la oferta de la gracia salvadora. Este tiene que ver con lo que nosotros elegimos. Elegimos el camino, esa palabra lo que hallamos en los evangelios, elegimos el camino ancho y el camino angosto. En el camino ancho podemos hallar las cosas de este mundo, pero en el camino angosto hallamos la vida eterna, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El don consiste en una fe verdaderamente dada y que echa raíces en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos la salvación o recibimos o creemos en la fe, debe echar raíces en nuestros corazones. ¿Por qué dice acá el autor que debe echar raíces en nuestros corazones? Porque cuando venga alguna dificultad, ¿no? En nuestra vida hay muchas dificultades, hay muchas tentaciones, y cuando nosotros echamos raíces de esta cruz de Jesucristo en nuestro corazón, nada nos puede arrebatar, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el autor. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó, nos habla en Romanos 8:33. El Espíritu es quien nos justifica, ¿no? Quien nos glorifica a nosotros, ¿para qué? Para poder nosotros estar capacitados en la palabra del Señor y estar atentos, ¿no? En lo que venga en este mundo. Por eso dice la regeneración eficaz, tiene que ver con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Todos los que son llamados son justificados, y todos los que son justificados son glorificados. Él nos justifica a nosotros, o sea, nos ayuda. Justificados quiere decir que nosotros ya somos elegidos, ¿no? Somos confirmados y somos capacitados. ¿Para qué? Para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, a aquellos a los cuales el Espíritu Santo aviva, con toda certeza vienen a la vida. Ellos ven el reino, abrazan el reino y entran al reino.
Y esto es para nosotros pensar acá. El autor dice que aquellos a los cuales el Espíritu aviva, o sea, el Espíritu aviva a nosotros, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor, ¿no? Para estar firmes. Por eso dice ahí, tener raíces en nuestro corazón, echar raíces de la fe en nuestro corazón. Que la fe eche raíces en nuestro corazón, ¿verdad? Y es debido al misericordioso acto de animación efectuado por el Espíritu Santo que cantamos sola gratia y soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Los hijos de Dios, los que creen en nuestro Señor Jesucristo, los que echan raíces en sus corazones, eso solamente dicen, solo por la gloria de Dios, solo por la ayuda de Dios, podemos estar vivos y podemos hacer la obra de Él. Siguiente, pastor. También produce un cambio real, duradero en la persona que la experimenta. Cuando nosotros experimentamos todo esto, hay un cambio en nuestra vida, ¿no? Y es duradero hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La regeneración es obra del Espíritu Santo, quien renueva el corazón y la mente del creyente, lo libera del poder del pecado y lo capacita para obedecer a Dios. Este cambio no es simplemente externo o superficial, sino que implica una transformación interna, ¿no? En nuestra vida y profunda que afecta la forma en que la persona piensa y siente y actúa. No es una manera, decisión o compromiso con Dios, sino una obra sobrenatural en la que el Espíritu de Dios convierte al pecador y le da vida nueva en Cristo. Es un acto de Dios que tiene efectos reales y duraderos en la vida del creyente, transformado su corazón y su mente y capacitándolo para vivir una vida piadosa y obediencia a Dios. Siguiente, pastor. En conclusión, hemos podido ver que el Espíritu Santo es quien ordena, quien da vida, quien nos ayuda y quien nos capacita y quien nos santifica. ¿Para qué? Para nosotros tener una vida con Dios y hacer la obra de Dios. Este es lo que yo pude entender de este capítulo 5 y capítulo 6. Y muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso para Ronald. Muy buena presentación, sí, muy claro, bien hecho. Estoy muy contento de escuchar a través de Ronald la enseñanza del pastor Sproul acerca del Espíritu Santo. Ustedes verán que el Espíritu Santo es el Espíritu dador de la vida, pero esa vida es una vida basada en la verdad y en la santidad. Pero si algún movimiento de avivamiento o que está basado en mentira, en engaño, en la manipulación, no viene del Espíritu Santo. ¿Mm? En eso nosotros tenemos que saber distinguirlo, ¿no? ¿Mm? Entonces, hay algunos estudiantes que ya leyeron el libro de MacArthur, Fuego Extraño. Es bueno leer el libro de Sproul junto con el libro de MacArthur. ¿Mm? Eh, una vez le cuento esta historia que eh, eh, una mujer que iba a la curandera continuamente. ¿Mm? Iba a la curandera continuamente y esta curandera le iba adivinando el futuro de ella. ¿Mm? Y acertaba, acertaba todas las, como dice, profecías. Y entonces ella, en la empresa, comenzó a irle mejor que otros. Entonces empezó a creer al espíritu que esta curandera servía y entonces ella también comenzó a servir
y que supongamos que la empresa tiene que comprar algunas acciones, supongamos Coca-Cola, le dice que compre acciones de Coca-Cola y sube estas acciones, ¿no? Después que invierta en alimentos. Y después los alimentos se vende bien, sube el precio y obtiene mucha ganancia. Entonces, como que le iba bien y ella también ganaba mucho dinero. Entonces, se quedó fascinado con este espíritu, con la curandera, pero después de 3 años vino la manipulación y el engaño. Ahí, cuando hubo mucha dependencia, allí comenzó a molestar la vida. La curandera le dijo que se divorciara con su marido. ¿Cómo? Porque va a ser una molestia para la prosperidad, el éxito de ella. Entonces ella se divorció, como quedó tan así eh, apegada a este espíritu, a la curandera, escuchaba todo. Y como tuvo experiencia de que dependiendo de este espíritu, como le da mejor, entonces obedeció y se divorció. ¿Mm? Y después le dijo que no tiene que criar los hijos, ¿Mm? Que los hijos manden al orfanatorio. Es algo no es coherente, no es racional, ¿sí o no? ¿Cómo va a mandar los hijos a lo... No, 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 que mande. Sí, y después que la curandera comenzó a decir que ella tenía que vivir con ella, que donar todo el dinero que ella ganaba, y ahí comenzó paulatinamente la esclavitud. ¿Mm? Y después comenzaba ella a escuchar las voces, ¿Mm? Igual que la curandera, ¿no? Entonces, en la empresa que le iba tan bien, ella, el espíritu le dijo que comprara acciones de Microsoft y compró todo pensando que ganaría una fortuna, metió todo y de repente se fue para abajo y no solamente se quebró la empresa, sino que ella también se quedó sin trabajo. ¿Mm? Se fue echada, ¿no? Por arriesgar tanto y todo lo que había ganado antes se lo perdió más con deudas. Entonces ella se quedó endeudada, ahora sin familias. ¿Mm? Ahora, y después, como vivía con la curandera, se convirtió en la sirvienta de la curandera. ¿Mm? Y allí el espíritu comenzaba a molestar, eh, no dejaba dormir, no dejaba alimentarse bien. Entonces ahí comenzó a perder la salud. ¿Mm? Entonces, eh, y ella después conoció al Señor y fue liberada. Entonces ella contaba en testimonio cómo el espíritu maligno o ese espíritu engañador al principio seduce con engaño, manipula y después al principio prometen cosas lindas, al principio le va bien, ¿no? Porque el espíritu maligno también es espíritu, acierta cierta cosa, ¿no? ¿Mm? Pero no es todopoderoso ni es omnipotente el espíritu maligno, ¿no? En este caso, ustedes recuerden que el espíritu maligno o es un espíritu engañador que miente, que seduce y a la larga destruye, ¿no? Pero el Espíritu Santo es espíritu de la verdad, de la verdad. ¿Mm?
¿Mm? Yo recuerdo que en tiempo de pandemia, después de la pandemia, muchos economistas habían dicho, si el gobierno sigue imprimiendo billetes, después va a haber inflación. Pero igual el gobierno dijo, no, no, no va a haber inflación. No, 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 mentira. Y después, desde año pasado, hay más de 100% de inflación en Argentina. ¿Mm? Algún día hay que pagar. ¿Mm? Entonces, ah, eh, desde el púlpito, predicar algo milagrero, mágico, ¿no? No es obra del Espíritu Santo. ¿Mm? Un avivamiento donde no hay arrepentimiento, porque el Espíritu es espíritu de verdad, de santidad y de obediencia a Dios y a la palabra, ilumina la palabra. Entonces, eh, un, cuando dependemos cada vez más del Espíritu Santo, o imitamos más la vida de Cristo, obedecemos más a Dios, ¿m? Y el pecado es vivir según la carne, ¿no? Entonces, eh, ustedes vayan el libro de Ezequiel, allí en Ezequiel 37, a ver, Ezequiel 37, aparece esta visión de Ezequiel, eh, allí en el Antiguo Testamento, Ezequiel 27, 1 al 14, ahí dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó, me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Para Dios, el pueblo de Israel, manchado por el pecado, con engaños, con maldad, parecía como un pueblo sin vida, ¿no? Sin vida. Eh, todo está muerto, todo huesos secos. Entonces me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Entonces, eh, el mundo, hoy en día, la espiritualidad del mundo, las personas son como estas que están completamente secos, ¿no? Entonces él dijo, hijo del hombre, ¿podrá revivir estos huesos? ¿Mm? Allí el espíritu dio vida, ¿no? Dio vida y que eh, a través de 14, pondré en ti mi aliento de vida, volverás a vivir. Ese aliento, ruach, el espíritu de vida, ¿no? Ruach, neuma, el espíritu de vida, volverá a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrá que yo soy el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor, ¿no? Entonces, eh, el Espíritu Santo es el que levanta de entre los muertos esos seres que se han transformado en huesos sin vida, da vida a las personas, al espíritu. Hay personas que parecen huesos secos en su corazón, ¿no? En su corazón también. Entonces, eh, tenemos que, en medio de este tiempo muy difícil, estamos en Argentina en una crisis, allí tenemos que depender más del Espíritu Santo. Aún en esta situación, el Espíritu Santo traiga vida y también renueve nuestro corazón y que el aliento de vida del Espíritu Santo esté animando al seminario y a las iglesias. A las iglesias. Este año ya le dije que es un año de avivamiento en el seminario. En el seminario.
tenemos que depender más del Espíritu Santo. Entonces Él, como dice en Romanos capítulo 8, el que nos llamó, el que nos justificó, nos santifica y también nos da vida, ¿no? Él es el que nos transforma. Por eso aquí vamos a terminar esta parte de la exposición mía. ¿Alguna pregunta de lo que habló Ronald y de esta parte de Ezequiel capítulo 37, de Valle de Hueso, donde el Espíritu Santo uh, trae vida, pero esa vida es vida basada en la verdad y en la santidad? ¿Mm? ¿Mm? A veces el espíritu maligno parece, externamente actúa como si diera vida, pero es una vida falsa. Una vida falsa. Tenemos que saber discernir. ¿Mm? Profe, una Sí. pregunta. Mm, Por ejemplo, no logré escuchar bien lo que dice Ronald, mm, que Dios da la fe. mm, Hay dos cosas que creo que son puntuales mm, o todavía creo que está en discusión, no lo sé, mm, sobre lo que se dice que nosotros estamos o estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, mm. ¿no? Y se dice que nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Ya, aquí va mi pregunta. Mm, Si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿el espíritu se refiere al espíritu, al aliento de vida o al Espíritu Santo que vivía en nosotros? Y la otra pregunta es, ¿el Espíritu Santo, si se manifestaba a los profetas, a los hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo también estaba en el pueblo de Israel, en el corazón de ellos o no? Eso como que yo estaba pensando, digamos. Ah, sí. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con, con, actuando externamente, con. Por eso esta preposición es, eh, ¿Mm? es clave para entender la diferencia entre el Antiguo y Nuevo, ¿no? El Claro, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba con, pero en el Nuevo está el Espíritu Santo con y en, con wow. y en. Es decir, Bien. eh, Oh, eh, el Espíritu Santo está con nosotros, por ejemplo, haciendo obras maravillosas, ¿m? Usando poderes para sanar, supongamos, a un paralítico, a un cojo de nacimiento, a través de los apóstoles, está junto con los apóstoles para sanar a un cojo, ¿sí o no? Pero a su sí. vez el Espíritu Santo actúa, obra internamente en los creyentes, internamente. ¿Mm? Ok. Pero, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba externamente. Por eso la promesa del nuevo pacto allí en Ezequiel, en Jeremías, ¿m? Ujú. ¿Sí? Que yo daré un nuevo espíritu, dice, que este nuevo espíritu estará en ustedes, ¿m? Ujú. Estará dentro de ustedes y podrán conocerme a mí y también podrán obedecer Sí. mi Eso mandamiento. está en Jeremías. ¿Cuánto, profesor? 31, a ver, vayan, Jeremías 31, capítulo 31, verso 31 al 34. A ver, allí, vayan, Jeremías, Vamos a Jeremías. capítulo 31, verso 31. Allí dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que lo tomé de la mano, lo saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo.
este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Claro, aquel pacto, primer pacto que está hablando es el pacto de Moisés, pacto que se escribió, es de piedra, que está fuera del corazón, fuera del corazón del pueblo de Israel. Pero 33 dice, este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Está bien? Y 34 dice, Sí. ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todo, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Yo le perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Esta es la promesa del nuevo pacto, la venida del Espíritu Santo que obra internamente en el corazón de los discípulos o de los corazón del pueblo de Israel o de los creyentes. También en Ezequiel también hay... Profesor, sí. Mm, entonces, cuando dijo Ronald, por ejemplo, mm. cuando nace una persona reconociendo a Cristo como su Salvador personal, allí es donde nace el Espíritu Santo en el corazón de la persona y también nace la fe. ¿Es así? Sí, el Espíritu Santo obra Ujú. y cuando obra el Espíritu Santo somos regenerados y tenemos fe, tenemos fe. La fe, Mm. poca o mucha fe que tenemos, viene del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? Y por último, profe, entonces, Entonces, ya. el no creyente, que es un ser que fue criado como un ser espiritual, pero su espíritu está muerto, Ujú, muerta. ujú, Y que cuando el Espíritu Santo como toca, regenera, ahí como de ese valle de hueso seco, oh, comienza a tener vida, ¿no? Vida espiritual. Pero esa vida, ese espíritu que nació es un bebé espiritual. Hay que seguir creciendo. ujú. ¿Mm? Sí. Mm, Entonces, profe, cuando se dice, por ejemplo, que mm, el Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas, se mm, refiere que externamente, usando las circunstancias o mm, mensajeros de Dios bueno, evangelistas, puede estar obrando, por ejemplo, como yo, como misionera, trabajo mm, y veo que hay personas, por ejemplo, que vienen de la calle y me dicen, Mayu, sabes que yo quiero conocer a Cristo. Y le digo, ay, qué lindo, ¿y cómo así te animaste a conocer? Me dicen, es que yo veo que necesito. Entonces, es que Él va redarguyendo a pesar de que esta persona aún no recibió a Cristo. mm. Entonces, es un trabajo externo, ¿cierto? Sí, el Espíritu Santo a veces obra externamente y también obra internamente. ¿Mm? Eh, Sí, aunque no ha recibido a Cristo. sí, puede, sí, Ah, ya, sí, excelente. Gracias, profesor. sí, sí, Gracias. porque recuerda en Números con este falso profeta que profetizaba, ¿cómo se llama este profeta que profetizaba que el rey de Moab quería que profetizara maldiciendo al pueblo de Israel, pero él, lleno del Espíritu Santo, profetizó a favor del pueblo de Israel. Creo que era Balán, Balat, algo así. Sí, Balaam, sí, Balaam, sí, este Sí. profeta Balaam. Sí, eh, por eso a veces eh, falsos profetas también, aunque no he nacido oh, nuevamente, mm, no es verdadero creyente, el Espíritu Santo puede usar a esa persona para hacer una obra. Esa obra es una obra externa. ¿Mm? Sí. ¿Mm? ¿Está bien? Gracias. Sí, para el Sí. propósito. Pero eso
significa que aunque haya sido usado por el Espíritu Santo, pero no significa que hay una salvación, que estás salvo, ¿sí o no? ¿Recuerdan este pastor Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart, que fue un pastor que evangelizó a muchísima gente, hizo milagros, tenía un canal televisivo que era muy famoso, pero él después fue preso porque iba con prostitutas, malversaba fondos, o también hacía fraudes, hacía toda la cosa mala detrás del púlpito y de la televisión. Entonces, muchos preguntan, claro, ¿qué pasó en la vida de pastor Jimmy Swaggart? Pero él dice que después cuando fue encarcelado allí en la cárcel se arrepintió y allí dice que él fue nacido nuevamente. Ahora ya no lo hace más. Él se arrepintió profundamente. Entonces, esa obra, antes de su arrepentimiento, de su regeneración, ¿qué es? Sí, Dios usó externamente la vida de él. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, este gráfico, a ver, yo que enseñé en Hechos de los Apóstoles, este gráfico que le voy a mostrar es una ilustración de que justamente el Espíritu Santo, no, la obra interna y externa del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ustedes ven ahí? ¿Pueden ver? Sí, profe, sí se ve. La obra Sí, 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 sí. interna, ¿Mm? sí se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, sí. miren que en Hechos hay un término que se usa en Hechos de los Apóstoles, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y levantó cojo, lleno del Espíritu Santo, predicó, se convirtieron 3.000 personas, luego 5.000 personas, ¿m? Y después, lleno del Espíritu Santo, oh, hizo milagros, sanidades, predicó con mucho denuedo. Y después, en el capítulo 6 dice, cuando eligen diácono, elijan creyente hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. ¿Mm? Entonces, pero en griego es diferente el término. Diferente. Aquí, cuando en Hechos capítulo 4, verso 8, dice, usó pletes en griego. Y en Hechos capítulo 6 usó pleres. Pero en castellano dice los dos llenos del Espíritu Santo. Pero este pletes es obra externa, una llenura momentánea, donde el Espíritu Santo usa a Pedro para ejercer poder, predicar, dar sabiduría, ¿no? Pero este pleres, en Hechos capítulo 6, ¿no? Y después Gálatas, que dice, no no sean emborrachados del vino, sino lleno del Espíritu Santo. Usa pleres, es llenura continua, es como el árbol vivo. ¿Mm? Tiene relación con la salvación. Pero eh, eh, la llenura externa no tiene nada que ver con la salvación. ¿Mm? Tiene que ver con hacer milagros, profetizar, también hacer obras de sanidad, pero este sería con y este sería en. Por tanto, en Gálatas, cuando dice, en Efesios, no, perdón, en Efesios 5:18, cuando dice, sé lleno del Espíritu Santo, es imperativo. No está diciendo que sean llenos de pletes,
imperativamente. Esto de pletes, alguien puede estar lleno o a veces no, pero estos todo tiene que estar lleno del Espíritu Santo en pleres, esto de que obra internamente, obra interna del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? Eh, ¿Está bien? ¿Quedó explicada? ¿Mm? La diferencia, obra externa e interna del Espíritu Santo, entre pletes y pleres. ¿Está bien? Yo quisiera terminar esto que estaba comenzando la semana pasada, poquito minuto que tenemos. Nosotros hemos visto que el Espíritu Santo trae avivamiento, aviva, trae vida. ¿Mm? Eh, Hoy en día, después de la pandemia, eh, necesitamos un avivamiento, porque eh, la evangelización es predicar el evangelio a los no creyentes. También necesitan, pero ahora lo que más necesitamos es llamar a las iglesias a arrepentirse y volverse a Dios, la restauración. Tiene que ver con volver a traer el fuego, pero no el fuego diferente, sino el verdadero fuego. Fuego, oh, porque el espíritu es un espíritu de vida, espíritu de santidad, de verdad. También cuando hay un obrar del Espíritu Santo, sea interna o externa, pero hay una fuerte percepción de la presencia de Dios y también hay comienza a tener sensibilidad profunda contra el pecado y que hay una nueva vida en la iglesia. Esto también impacta en la sociedad. En la sociedad. Es la intensificación de la obra del Espíritu Santo. Uno, como decía en Jeremías, en Ezequiel, como la palabra pondrá en el corazón y que todos voluntariamente quieren obedecer a la palabra de Jesús, al Evangelio de Jesucristo, la gran comisión. Eh, entonces, esa vida es lo que necesitamos en este tiempo, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para uh, eh, cumplir y obedecer la gran comisión. Históricamente, en todos los avivamientos donde obró fuertemente el Espíritu Santo, no es que se queda con los fenómenos, que solamente se caen, eh, hablan lenguas, sino que todos obedecen al cumplimiento de la gran comisión. Eso es eh, lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es cristocéntrico. El poder que nos da el Espíritu Santo, esa gran comisión de Hechos 1:8, que recibiréis el poder, no el poder simplemente continuamente trae sanidad, sino el poder para cumplir la gran comisión, ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, eh, históricamente, cuando hubo avivamiento, había arrepentimiento de su pecado, dejaba de lado todo lo que sea falso, engañoso, mentira en su vida, doble vida, supongamos, doble vida, la hipocresía de fe, dejaba y los creyentes se convertían en creyentes verdaderos, con ganas de servir a la iglesia y también a la misión.
Ayer me quedé yo muy sorprendido porque una estudiante externa era que, no sé, fue llena del Espíritu Santo, me escribió diciendo que ella sintió de Dios de colaborar con la misión. ¿Mm? Entonces ella voluntariamente hizo una ofrenda misionera. ¿Mm? Eh, Ella no es que le sobra dinero. Eh, eh, Ella eh, eh, con mucha dificultad pagaba poco de su dinero para pagar la cuota del seminario. Yo sé que con mucha dificultad cumplía, pero ella, además de eso, voluntariamente quiso hacer ofrenda, ya que yo no puedo ir a la misión a través del seminario Tirano, misión Tirano, que use ese dinero. Y hizo una ofrenda. Me quedé sorprendido, ¿no? Ayer. Yo, nosotros no hicimos ningún pedido de que el seminario está difícil, tenemos que apoyar a los misioneros que ofrenden. No dijimos nada, ustedes son testigos, pero ella ayer me escribió y envió el dinero para que usemos a la misión. ¿Mm? Bueno, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, ¿no? Voluntariamente, voluntariamente. Quiso servir, ¿Mm? Eh, en dar testimonio a Cristo resucitado, pero que yo no puedo. Ella vive en provincia, pero ella ofrendó ese dinero, que use ese dinero para la misión. Entonces, es como fue realmente, yo le dije, mira, lo que vos estás haciendo es esa ofrenda de la viuda, ¿m? Que con mucha dificultad, eh, claro, podía, yo también a veces tengo deseo de salir a tomar con amigos y café con leche o a ver comer algún almuerzo. Sí, pero estos días de tanta dificultad en Argentina, yo pienso, uy, tengo que ahorrar, aunque sea un café con leche, una gaseosa que gasto el dinero, tengo que ahorrar para usar para la misión. ¿Mm? 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 En vez de, claro, entonces, eh, anteayer tenía deseo de salir a tomar algo con un amigo, pastor, pero dije, no, no, mejor tomamos en casa y no gastamos 1.500 pesos. Ese 1.500 pesos usamos para la misión. ¿Mm? ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? No es solamente mucha música, eh, caída, ¿no? Sino esa vida transformada para servir al Señor, voluntariamente, voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. ¿Mm? Eh, Eso es dar vida a la iglesia, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Así que hay confusión nosotros, confusión nosotros, y después, por eso aquí dice, el Dios de avivamiento puede conocer, Él es la verdad, Él es la verdad. ¿Mm? ¿Mm? Eh, y después nosotros comenzamos a acercarnos a la palabra de Dios. Voluntariamente queremos conocer más de Dios, más de Dios y obedecer el Evangelio, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu, se le dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. ¿Mm? Esto es muy importante. El Espíritu Santo, el fuego extraño de hoy en día, trata de separar el Espíritu Santo del Dios Padre del Hijo. Pero recuerden que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo en Génesis, cuando expuso Ronald, se ve allí que colabora ordenando, dando vida la creación de Dios. ¿Mm?
del Dios Padre y del Hijo, que es la palabra, ¿sí o no? Entonces, por eso en el Antiguo Testamento nunca dijo Espíritu Santo separado, sino que siempre dijo el Espíritu del Señor. ¿Mm? Origen de la palabra espíritu en hebreo ruach, en griego neuma, neuma, ¿no? Viene del aliento, respiración, como hemos visto con Ronald, aliento de vida. Allí, en Valle de Hueso Seco, el Señor dice, yo le daré el aliento de vida. Ese, ¿m? O en Nuevo Testamento, en Juan 3:8, viento, 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 no se ve, es algo, es invisible, pero obra. Como el viento no se ve, pero el viento sopla, a veces hay sonidos, sabemos la presencia del viento. De la misma manera, el Espíritu Santo también obra con y en nosotros, con y en nosotros. ¿Mm? Entonces, pero en Génesis se entendió la palabra creadora de Dios. Está íntimamente relacionado con el soplo creativo de Dios, creativo de Dios. Entonces, la palabra creadora de Dios, eh, unido con, relacionado con el soplo creativo de Dios. ¿Mm? Es Dios ordenador, el Espíritu Santo Dios ordenador, Dios creador, y también es el viento o soplo, aliento que trae vida, ¿no? Entonces, eh, es agente en la creación. El Espíritu de Dios es principio vital de hombres y de los animales también, de toda la creación, de toda la creación. ¿Mm? Aquí en Septuaginta, en la 70 dice Neuma Kyriou, Neuma Kyriou, Espíritu del Señor, ¿no? La función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La función primaria del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento es la de espíritu de la profecía, de la palabra. Es, eh, lo que hace en Antiguo Testamento, después de Génesis, sí, en Salmos, en Job, allí aparece como espíritu dador de vida, pero oh, siempre está asociado con la revelación del mensaje de Dios. Entonces, expresada por los profetas con así habló el Señor, así habló el Señor. Entonces, el Espíritu Santo aparece en dos contextos en el Antiguo Testamento, pero en ambas se califica como Espíritu Santo de Dios. Ya le dije, el Espíritu Santo de Dios. Es Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, participan un tiempo en que Dios, que es santo, miren, Isaías también, cuando estuvo en presencia de Dios, allí tuvo que cubrir su rostro porque era santo, ¿no? Y que allí profetiza, anticipa un tiempo en que Dios, que es santo, volcará su espíritu sobre los hombres. Joel, en Isaías, Ezequiel 36:14, allí dice, yo haré un nuevo pacto, derramaré su espíritu y serán su corazón como carne blanda, dice carne blanda, ¿no? Que volverán a ser santos. Ese es el énfasis. Hoy en día el fuego extraño es que hablan de mucho poder, como que trae sanidad, milagros, como prosperidad. Se enfatiza mucho en esa parte, pero en el Antiguo Testamento no se enfatiza hacia esa dirección. Después, en tiempo de judaísmo intertestamental, allí tiene relación con el cumplimiento de la esperanza mesiánica de Israel, como los preparadores del camino del Señor. Juan el Bautista preparaba el camino del Señor,
y él desde su vientre estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trabaja haciendo preparar el camino del Señor. El Espíritu Santo fue ampliado a través de la literatura sapiencial, especialmente en la personificación de la sabiduría, ya desde Proverbio y en Job. La sabiduría es personalizada a través de Mesías, y el Espíritu Santo es dador de la sabiduría, dador de la sabiduría, lo misterio de Dios, misterio. Entonces, Jesús enseñó que su mesianismo y correspondiente derramamiento del Espíritu Santo estaban firmemente arraigados en la concepción del Antiguo Testamento. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor, cuando venga el Espíritu Santo, los ciegos verán, ¿no? Los pobres encontrarán esperanza, los cojos se levantarán, citando a Isaías 61, 1 y 2. 1 y 2. Es el trabajo del Mesías. Y después, en el Nuevo Testamento, también dice Espíritu de Dios como manifestación del poder de Dios y el espíritu de profecía, ¿no? La frase, el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María. Aquí el poder del Altísimo se refiere al Espíritu Santo, en Lucas 1:35. Lucas registra el poder de Jesús para expulsar a los demonios por el dedo de Dios. Aquí el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Este poder se le identifica como Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, el Espíritu vino sobre él, es el Espíritu Santo, que recibió la confirmación de su divina filiación y misión mesiánica en Mateo capítulo 3, verso 13. El Espíritu Santo en la obra de Jesús. Toda la vida de Jesús estaba acompañado por el Espíritu Santo. Jesús salió de Jordán lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1. Después de la tentación, comenzó su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Jesús proclamó la venida del reino de Dios, la que estaba marcada por la presencia del Espíritu Santo, como muestra de que la era mesiánica de salvación. En su ministerio Jesús se identificó tanto con el rey mesiánico victorioso, con las sufrientes figuras del servidor de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, el ministerio de Jesús también iba junto con el Espíritu Santo. Y Jesús entendía al Espíritu Santo como una personalidad. El Evangelio de Juan, el Espíritu se le llamó Paráclito, quiere decir consolador, consejero, abogado. Este Paráclito, Jesús mismo fue el primer consejero. Jesús también fue Paráclito. Jesús enviará a su discípulo otro consejero, por eso se le dice otro consejero. Después de que él se haya ido, es decir, el Espíritu Santo, de verdad, el Espíritu Santo vendrá en lugar de él y trabajará junto con los creyentes. En Hechos 2:14, Pedro interpretó los fenómenos de Pentecostés como cumplimiento de la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu sobre toda carne en tiempos mesiánicos. Entonces, hemos visto ahora la obra del Espíritu Santo en Antiguo y en Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy?